Como raro, desde la oposición inteligente nos vienen metiendo otro miedito. ¿Y cuál es ese miedito? La reforma a la salud. Parece que el miedito que nos están metiendo a nosotros es el mismo miedo que tienen muchos políticos de anteriores gobiernos, los cuales tenían un negocio pulpito en el tema de la salud en Colombia. Ahora, otra cosa también que hay que decir y que debo admitir y que se debe admitir, respecto a la reforma a la salud, al texto, al proyecto que está por ahí en el aire, se sabía muy poco, eso es una realidad, se sabía muy poco y nos tocaba encontrar información con las uñas, esa es una verdad, lo siento ministra Carolina Corcho, pero esa es la verdad. Ahora, hoy por fin entendimos un poquito más acerca de esta reforma a la salud, porque hoy Carolina Corcho estuvo con Daniel Coronel en una entrevista bastante interesante que deja muchos puntos claros. Por ejemplo, uno muy importante para que usted no se vaya a dejar engañar, el sistema de aseguramiento se va a eliminar, usted no va a seguir asegurado. El tema por ejemplo, de esas cirugías costosísimas que gracias al sistema actual de salud pues salían muy económicas, el tema de los medicamentos que son muy caros y gracias al sistema de salud actual pues salen más económicas, ¿eso se va a eliminar? No, no va a pasar, no va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a cambiar? El método de pago a clínicas y hospitales que realmente está terrible, totalmente mal, por eso es que quebraron tantas EPS, por eso es que se le debe tanta plata a tantas clínicas, por eso es que se le debe tanta plata a tantos hospitales, pues porque definitivamente la corrupción que había aquí era terrible, la plata que se tumbaron era terrible y esto es lo que va a cambiar, pero el sistema de aseguramiento no. Perdón, así que no se deje engañar. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra Carolina Corcho hoy en entrevista con Daniel Coronel. Como digo, nosotros tenemos que construir sobre lo construido. En ningún momento la reforma a la salud pretende empezar de cero un sistema de salud. Y construir sobre lo construido significa que en ningún momento está en cuestión ni se va a acabar el aseguramiento social en salud. Y expliquémosle a los colombianos qué es eso del aseguramiento. Eso fue un logro importantísimo de la Ley 100, en el sentido de que el aseguramiento es la manera como se financia el sistema de salud. El sistema de salud se financia por aportes para fiscales de cotizaciones de los trabajadores, aportes de los empresarios en menor medida, porque en Colombia hubo una reforma tributaria en el año 2012 donde disminuyó en una importante proporción el aporte de los empresarios y por el aporte de todos los colombianos del presupuesto general de la nación mediante impuestos. Esta es la financiación. Entonces, el aseguramiento social es que todos esos recursos concurren y quienes no nos enfermamos financiamos al que se enferma. Por eso es lo que se llama la protección financiera, el aseguramiento social. Esta reforma va a mantener esa forma de financiación, va a mantener el aseguramiento social, porque nos parece que fue una apuesta muy importante de los gobiernos después de la Ley 100, aumentar esa financiación que hoy con los cambios económicos rodea el 6% del PIB. Pues ayer estábamos discutiendo con el equipo económico que estamos viendo las proyecciones de la reforma, ha cambiado la valoración de los puntos del PIB, antes eran entre 10 y 11 billones, ahora está en 13 billones, por todo el tema económico que estamos atravesando, pero es una financiación importante. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. Aquí no vamos a acabar el aseguramiento social. Todo colombiano con la reforma continuará con la protección financiera. Otro asunto importante de este sistema de salud tiene un bajo gasto de bolsillo, es de los sistemas de salud que menor gasto de bolsillo tiene para que la gente vaya y pague de su cuenta tratamientos o medicamentos. Pero esto también es obra de los jueces de la República. Nosotros tenemos una Corte Constitucional y unos jueces muy garantistas. La jurisprudencia de la Corte es considerada una de las más progresistas en materia de salud, los jueces han sido garantistas, entonces este sistema tiene una amplia cobertura de tratamientos, tecnologías, medicamentos y eso se tiene que mantener. También el sistema de salud avanzó en la infraestructura de clínicas y hospitales. Es un sistema que tiene una prestación de servicios mayoritariamente privada, es una oferta importante porque tenemos más camas, tenemos más tecnología, eso hay que preservarlo. Así que quieres aprender inglés. Uy, perdón, les estaba hablando sin micrófono. Entonces, ¿será que ese sistema de aseguramiento en especial, que era el que nos preocupaba a todos, va a continuar o no va a continuar? Pues sí, va a continuar. Creo que era la duda que tenía todo el mundo respecto a este tema. ¿Va a continuar o no va a continuar el sistema de aseguramiento, el sistema de medicamentos, el sistema de hospitalizaciones, el sistema de intervenciones? Porque así funciona actualmente nuestro sistema en ese sentido. Ella rescata que es algo positivo que se tiene que mantener. Entonces ahí se aclara una de las grandes dudas que se tenían al respecto, ¿no?
de pronto esa oferta de servicios es inequitativa, no se da de manera equitativa en todas las regiones del país, eso es lo que hay que corregir, pero eso fue positivo y eso se tiene que proteger, la prestación de servicios en Colombia. Entonces sí reconocemos cosas positivas. Sí, ministra, le quiero hacer una última pregunta sobre la señalada ausencia de socialización que muchos ven en el proyecto. El 16 de septiembre del año pasado, hace unos meses, usted publicó un comunicado en el que aseguraba, refiriéndose a este proyecto de reforma a la salud, abro comillas, nuestra intención es presentar en las próximas semanas el documento para el debate público, para que se discuta con tranquilidad, se dialogue y se mejore. Sin embargo, el documento, el articulado final, sigue sin conocerse. Se conoce este articulado que, como usted dice, proviene de la sociedad civil. Se conoce el libro, que lo conocen pues un círculo relativamente limitado de personas, pero la discusión sobre el proyecto no ha sido pública hasta ahora. Bueno, Daniel, te cuento que este proyecto de ley que no se ha radicado al Congreso de la República, que quien es democráticamente quien define las reformas, ya tuvo 2 debates de control político. ¿Usted ha conocido la historia de algún ministro que haya sido citado a debate de control político sin haber radicado un proyecto de ley? Por eso digo, si no se conociera, entonces porque hay opositores. Si hay opositores es porque de alguna manera ha habido una socialización de los contenidos del proyecto de ley. Y claro, la intención de nosotros era que esto se conociera para poder dar una discusión más tranquila, pero eso no fue posible, porque a raíz de la filtración de ese documento de la sociedad civil hubo una respuesta absolutamente virulenta, que me mereció inclusive una portada en la revista Semana, que íbamos a acabar el sistema de salud, qué pánico. Entonces prácticamente este proyecto de ley, que no era de la agenda legislativa, empezó a comprometer la agenda legislativa del gobierno. Y el gobierno tenía como prioridad de su agenda legislativa la reforma tributaria, el Ministerio de la Igualdad, otro conjunto. Entonces el gobierno claramente con sus consejos de ministros pues define, Carolina y yo con gobierno, esto es un tema del próximo semestre porque evidentemente esto es un debate que genera muchas resistencias y lo que puede hacer es distraer los objetivos del gobierno de este semestre. Entonces yo tengo que respetar esas consideraciones porque por supuesto, y hago el llamado, esto tiene que ser una discusión más tranquila, leal, sobre la base, digamos, de las verdades, de lo que hemos dicho, no de lo que se supone. En ningún momento, por ejemplo, nosotros hemos dicho, Daniel, que el sistema de salud va a ser manejado por gobernadores y alcaldes. Nunca el gobierno ha planteado eso. En el debate, en los 2 debates, yo tuve debates de control político en la plenaria del Congreso de la República por este proyecto de ley que no se ha radicado. Entonces, de alguna manera, yo hago el llamado a que debemos estar tranquilos. Nosotros lo que queremos es mejorar en el momento en que se terminen ya los estudios económicos, porque pues si en este momento yo sacara o el presidente sacara ese proyecto de ley sin las consideraciones económicas, financieras, pues eso va a generar incertidumbre e improvisación. El gobierno no quiere improvisar con esto. Estamos en esos estudios económicos abiertos a hacer mejorías, cambios, abiertos a dialogar, a que hayan consideraciones sobre esto. Acá este es un punto bien interesante porque yo pienso que el tema de este proyecto que se va a radicar próximamente y que se va a empezar a discutir y a debatir en el Congreso de la República, yo pienso que este proyecto se conoce, pero se conoce yo creo que en un entorno médico, en un entorno gremial, en un entorno de gremio. Ella dice incluso más adelante, pues la entrevista dura 1 hora, no se las voy a poner todas, pero ella dice más adelante que este es un proyecto con la ciudadanía. Pero yo debo decir algo acá, y desde mi punto de vista, puede ser que yo esté equivocado, usted déjeme acá en los comentarios. Para mí, desde mi punto de vista, es un proyecto que se conocía mucho más a fondo, mucho más lleno, mucho más grueso, mucho más robusto en el gremio médico, en el gremio de la salud. Pero la ciudadanía como tal sí tenía muchas dudas respecto a lo que venía en el proyecto de salud. Ahora, qué interesante esta entrevista porque ya empezamos a conocer un poquito más, de una manera más desmenuzada, de una manera más facilita, más masticada de qué se trata este proyecto de reforma a la salud, que muchos teníamos la duda. Entonces, eso sí es una realidad. Digamos que ella dice que ya tiene oposición este proyecto de ley, este texto ya tiene opositores, que por eso es que le han hecho control político desde el Senado de la República también, y que por eso es que desde su argumentación, desde su pensamiento, ella dice que sí se conocía, pero para mí, la ciudadanía en general, no mucho, la verdad, no mucho. Por eso es que se ha generado tanta especulación y tantas mentiras alrededor del tema. Otro punto que rescato de esta parte de la entrevista es que ella
indica que ojalá el debate se haga por medio de la argumentación y no por medio de mentiras, como por ejemplo que el sistema de salud lo iban a manejar alcaldes y gobernadores. Era un chisme que se estaba generando por ahí, ese chisme se empezó a replicar, a replicar, a replicar tanto que mucha gente se lo empezó a creer como si fuera una verdad, pero no es así. Interesante punto. Me parece ahí que por parte de las comunicaciones del Ministerio de Salud les falta porque ellos tienen que llegarle es al ciudadano del común, a los nosotros, a los estrato medio, para entender de qué se trata esta vuelta. Sigamos. Proyecto de ley, como usted bien dice, señora ministra, que debe ser democráticamente tramitado en el Congreso. Pero uno sabe cómo entra un proyecto al Congreso, pero nunca va a saber cómo sale. ¿Cómo piensan manejar ustedes y el presidente Petro los cambios, las reformas que muy seguramente sufrirá el articulado de las discusiones de Senado y Cámara? Bueno, claramente eso es así, ese es el escenario democrático. Además, Daniel, el gobierno tiene una agenda legislativa muy ambiciosa este año. Por las comisiones séptimas de Cámara y Senado van a ir la reforma pensional. Sobre esa tampoco se conoce articulado y nadie está presionando que no se ha dicho, pero se conocen los contenidos que ha planteado el presidente. La reforma laboral sobre la cual tampoco se conoce articulado y no han sido, va a estar también un tema carcelario, los temas de justicia, de sometimiento a la justicia. Son más de 10 iniciativas muy profundas que va a tener bastante ocupado el Congreso de la República. Por supuesto, lo que nosotros queremos es presentar, esperamos hacerlo en las extraordinarias para que haya espacio también en las audiencias públicas, que se convoque a la ciudadanía nuevamente, porque evidentemente ya con el articulado va a aparecer muchas propuestas de venga, mejoremos aquí, hagamos esto mejor así. Estamos abiertos completamente a que se pueda. Nosotros lo que queremos es lo mejor para este país, Daniel. Porque ahí están las respuestas de la ministra Carolina Corcho respecto al tema de la reforma a la salud. Hay muchos más temas. Hablan de Roy Barreras, de que Roy Barreras no está muy de acuerdo con este proyecto y toda la vaina. Ella dice que ya habló con Roy Barreras y toda la cosa. Desde mi punto de vista, se debe socializar más a la gente del común. Necesitamos que nos socialicen más, que nos expliquen más a la gente del común. Yo pienso que este texto, este proyecto, lo conoce el gremio, pero la gente del común, los mortales como nosotros, no lo conocemos muy bien y tenemos que enterarnos muy bien, empaparnos mejor para comprenderlo, para saber si nos gusta o no nos gusta. Claramente desde acá, desde Estrato Medio, vamos a hacer el trabajo, vamos a tratar de que desde el ministerio nos respondan, que nos dé una entrevista o algo para explicarles a ustedes también más detalles. El presidente Gustavo Petro trinó al respecto de esto porque le hicieron una pregunta. De lo poquísimo que se sabe, uno de los grandes cambios será pasar la plata que manejan las CPS a una agencia del gobierno. ¿Qué mejora eso? ¿Se imaginan ustedes políticos nombrando amiguitos para manejar esa plática? El presidente Gustavo Petro le responde, la plata de la salud ya la maneja desde hace décadas una agencia del gobierno. Se llama hoy ADRES, solo que no se gira sino por voluntad de los dueños privados de las EPS que muchas veces giraron a sus propias clínicas y farmacéuticas extrañas, le responde Petro. Los billones de pesos que no se giraron a hospitales y clínicas públicas y privadas se tradujeron en bajísimos ingresos al personal de la salud, indica el presidente Gustavo Petro. Al recorte y demora sustancial en la prestación de servicios y a millones de muertes de gente que pudo salvarse. Ahí está la respuesta. Este es el gran objetivo de la reforma a la salud, cambiar ese método de pago a las clínicas y hospitales que dejaron en quiebra a muchas, que dejaron debiéndole salarios a muchos empleados y que lastimosamente también dejó a miles y miles de usuarios pues sin recibir su servicio de salud, llevándolos a la misma muerte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Ya conocían de manera más amplia este proyecto de la reforma a la salud? ¿Todavía no lo conocen? ¿Les falta mucha información al respecto? Déjenmelo acá en los comentarios. Y según lo que vieron en este pedacito de entrevista, ¿les gusta cómo va la vaina? ¿Les gusta cómo va la cosa? Déjenmelo acá también en los comentarios. A todos ustedes, muchísimas gracias por ver este video. Lo más importante de todo esto es no comer cuento, queridos amigos. Es no comer cuento porque hay mucha información, mucho chisme y ya poco a poco vamos descubriendo, vamos entendiendo que hay mucha información
que la están manejando a punta de chismes. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, que hay mucho chisme, hay mucha información que no es, pero pues así funciona esta vaina. Así que mucho cuidado. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos video. Síganme en Twitter como @Giovanni_Enciso y ya saben que somos Estrato Medio porque todos, absolutamente todos comemos arroz con huevo. Nos vemos en un próximo video. Chao.